O sea, empezamos de nuevo. Sale, Muy buen Rocco. día, bienvenidos a este su programa. Esa noche presenta ahora desde nuestra nueva televisora y propia, Esa noche presenta TV. Quiero agradecer a las dos anteriores televisoras, Radio TV Unidad Oblatos, la más reciente, dirigida por el licenciado Luis Héctor Martínez Camacho. Muchísimas gracias, licenciado, por el tiempo que nos tuvo ahí, que nos estuvo aguantando, así Gracias. como también TV Jalisco del licenciado José de Jesús Flores Jiménez. Licenciado, también un saludo y un agradecimiento. El día de hoy, en nuestro primer programa, quiero agradecer a nuestro padrino y también titular de este programa, Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño, y gracias por apadrinar este nuevo proyecto. Muchas gracias, Gera. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos estén viendo y escuchando. Y un agradecimiento una vez más a todas ellas y a ti. No, pues el día de hoy quise empezar con el pie derecho la nueva etapa del grupo, del programa del grupo, mostrando una faceta que la gente no conoce tuya, Toño, que es la de escritor. Gracias, Gera. ¿Qué te dio por escribir, Toño? Gracias. Pues el hecho de dar a conocer lo que a mí me estaba llamando bastante la atención y sobre todo que me estaba sorprendiendo de lo que me estaba enterando. Aunque ya sabía algunas pocas cosas eh, con respecto al tema que vamos a tratar en un momento más, pues no quise quedarme con eso que yo estaba conociendo cada que me acercaba a alguna buena fuente informativa, entre ellos básicamente otro tipo de libros. Y dije, esto es para compartirlo con aquellas personas que les guste el tema. Y el tema es Historia de México. ¿El libro qué título lleva, Toño? El libro lleva por nombre Lo que no sabía de ellos. De Uno. que vienen siendo Sí, personajes que han sido trascendentes a lo largo de la historia de nuestra patria, me supongo. en efecto, Gerardo, hablo en este libro de 18 personajes que han intervenido, bueno, que intervinieron en la historia de nuestro país, de México, y destaco de ellos datos poco conocidos de cada uno de los 18 personajes, poco conocidos y algunos prácticamente para muchas personas totalmente desconocidos. Este es uno de los motivos por los que el libro considero que se convierte en, para quien le guste la historia de nuestro país sobre todo, pues un instrumento como para poder conocer más a cada uno de esos 18 personajes que la historia oficial nos ha presentado de una manera muy característica, en donde la divide la historia en héroes y villanos. Yo no coincido pues con esa terminología o con ese calificativo más bien que le da la historia oficial a los personajes de la historia de nuestro país, pero sí habla insisto, de esos datos que poco se conocen, muy relevantes por cierto, y que a veces uno ni se imagina que eso hayan hecho o eso hayan dejado de hacer nuestros personajes que se aborden en este documento. Una pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó recabar la información de los personajes y las historias de este libro? Pues fueron muchos años, que fueron eh, haciendo un repaso de todos los años que me llevó, fueron segurito, 5 años. O, obviamente son más, pero lo pongo 5 años que fueron de una investigación todavía más profunda para poder llevar a cabo el trabajo bueno, el plasmar ya en este libro la información, aclarando que pues tuve la fortuna de tener que ir a investigar a los lugares de los hechos en algunos de los casos, ver, por ejemplo, los lugares donde están actualmente los restos de algunos de los personajes que abordo en él
así como los lugares donde nacieron, los lugares donde se llevaron a cabo algunos sucesos que la historia ha dado a conocer a lo largo de los años. Y es muy, muy, muy bonito, muy emocionante para quienes nos gusta la historia de nuestro país, pues él de primera mano haber tenido la oportunidad de ir a hacer la investigación y de conocer esos espacios. ¿Cuántos Y personajes? algunos documentos inclusive. Son 18 personajes que eran. Son 18 personajes abarcando desde la Guerra de Independencia hasta el último personaje que abordo en el libro, que es Lázaro Cárdenas, para dar un total de esos 18. 18 personajes. Hombres, porque en este caso son puros hombres. No con eso quiere decir que soy misógino, no. Pero en esta ocasión nada más abordo puros caballeros. Al decir Algunos no tan caballeros, pero sí. al decir esta ocasión, ¿Perdón? al decir esta ocasión, ¿estás dando pie a de que va a haber un segundo libro? En efecto, Jera, el segundo libro, Dios mediante, lleva por nombre Lo que no sabía de ellas y de ellos. Obviamente, en este segundo libro de historia, abordo ya a personajes como lo son Malinche, comúnmente conocida como Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, la Güera Rodríguez, personaje prácticamente olvidado por la historia oficial, José Ortiz de Domínguez, que yo creo que es de las que más se conoce, al menos en la etapa de la independencia, Leona Vicario y Carlota. Son seis mujeres, por lo pronto, los que van a aparecer en el siguiente libro, y son otros 6 personajes más que había pensado inicialmente para el segundo libro de historia en otros 18 personajes, pero no, voy a reducir la cantidad de ellos. Muy probablemente queden en 6 mujeres, que son las que mencioné, probablemente se me escape alguna, y 6 hombres, Perfecto. De para esos, hacer un total de 12. También con... Te escucho. sí, regresando al libro, al uno, a lo que no sabía de ellos. Sí. 3 personajes que te hayan llamado la atención, ya sea por lo negro o por lo blanco. Pues mira, Jera, cada uno tiene su razón de, tengo que elegir 3. Me inclino por Miguel Miramón, me inclino también por eh, Melchor Ocampo, que también poco se conocen datos de este personaje. Me inclino también en cuanto a, por otras características, cada uno por diferentes características, obviamente, y por Miguel Hidalgo, Ger, y por Miguel Hidalgo, más que nada, por cómo nos lo han presentado de manera tradicional, y en investigación aquí, pues fue totalmente, si no totalmente, sí, muy distinto a como nos lo han manejado normal, de manera tradicional, perdón. Esos 3. Y Sí, y puedo decir de más, pues, pero... sí, si te alguien te abordara, alguno de tus muchos alumnos que tuviste a lo largo de tu carrera docente, eh, que te preguntara, profesor, ¿por qué usted cree que la historia y los pasajes de muchos de los personajes y de los sucesos han sido manipulados? ¿A qué se lo atribuye? Pues mira, considero que es muy sencillo dar la explicación, Gera. La historia oficial nos la han querido presentar a lo largo de muchísimos años como una especie de cuento donde aparecen héroes, insisto, como lo menciona la historia oficial, donde aparecen héroes y villanos. Con este tipo de información que nos dan en la historia oficial, pues quieren aparecer en todo ello, en que nazca en los mexicanos un sentimiento de patriotismo, amén de otros motivos, pero considero que de lo más destacado es eso, Jera. Hacen parecer la historia como un cuento donde hubo cosas muy bonitas con estos personajes y otros más, y
que también hubo, como sucede en la vida y como sucede en las telenovelas, en las películas, en los cuentos, en las historietas, personas buenas y personas malas. Cuando simple y sencillamente, pues son personajes como cualquiera uno de nosotros, que le tocó vivir una circunstancia diferente a la que estamos viviendo y pues tuvieron que accionar de una manera distinta a la que accionamos en la actualidad, aún así con las anomalías que están pasando en nuestro país. Así es que, en resumidas cuentas, nos la cuentan como un, valga la redundancia, como un cuento o como una novela o como una película muy bonita, con sus ratitos amargos. Pero, pues bueno, la realidad es totalmente distinta. Y estoy cierto, Jera, de que muchas personas al acercarse a los libros o a la información tradicional de historia, pues sí les llega el sentido de patriotismo, no dudo en lo más mínimo, pero pues se ha ocultado muchísimo. Yo considero que se ha ocultado más que lo que nos han dado a conocer. Yo me atrevo a decir que son como un 60% lo que nos han ocultado, cuando no un 70%, y 30 o 40 según el porcentaje de que estemos hablando, de lo que nos han dado a conocer de la veracidad de las cosas. Yo tuve ya el gusto de haber leído el libro, muchísimas gracias de que me lo otorgaste. Bueno, Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es las características como abordas cada uno de los personajes. ¿Qué dices? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Su nombre completo? ¿Qué otras características si puedes mencionar? pues sí, precisamente lo acabas de mencionar, que era una característica de este libro con esos 18 personajes, es que se aborda el nombre completo de cada uno de ellos, porque normalmente los conocemos con el nombre corto: José Morea, Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, eh, Agustín de Iturbide, pero tuvieron más nombres y más apellidos, que era lo común sobre todo en el siglo XIX, que fue muy abundante ese tipo de nombres largos en las personas. No nada más hablo de los personajes, sino en las personas que les tocó vivir esa época. Porque, por ejemplo, te diré, el caso de Francisco era Francisco. ¿Mande? ¿Puedes Sí, te mencionar escucho. algún nombre que ahora sí difícilmente el grueso de los mexicanos conocemos? Conocemos el nombre corto, por decir algo. Miguel Hidalgo y Pues Costilla. sí, sí, es Miguel. Permíteme, que que estoy teniendo. Mira, el caso de Miguel Hidalgo y Costilla, pues omiten otros nombres de él, y obviamente que solamente hacen referencia al apellido. Está larguito el nombre de él, ¿me permites? Porque así no vaya a decirlo en el desorden. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor. Si te fijas, es un nombre muy, muy largo. Bastante. Y te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Miguel Miramón. Bueno, ahorita se me escapan por tantos nombres que están así en este espacio. No lo recuerdo así de momento todos, pero por ejemplo te diré José Porfirio de la Cruz Díaz Mori. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, creo que así está. Entonces, pues nada más Porfirio Díaz y ya. Y en ocasiones se olvidan del apellido materno. Viene El siendo caso de José, el nombre completo, sí, fecha el de... nombre completo, la edad exacta, claro, cuándo nació y cuándo murió, la edad exacta al momento de su fallecimiento, porque si al menos esto pasa conmigo, nos decían, nació en tal fecha, murió en tal fecha, pero a veces por pereza no hace uno las cuentas de cuántos años vivió y pues pasa desapercibido de cuántos años murió el personaje. Uno de esos Tengo muy, detalles que vi en el libro, Toño, si me permite, sí, sí, eh, dime. al menos voy a hablar a título personal. Cuando hablamos de Miguel Hidalgo, a mí se me figura y se me viene a la mente una persona ya de avanzada edad. Sin Sí, embargo, falleció joven.
Pues realmente joven y al menos y todavía sería más joven en este tiempo, porque yo me lo imaginaba cuando estaba en la primaria, e inclusive todavía cuando daba clases, insisto, porque no me tomaba la molestia en saber de cuántos años eran, de cuando nació a cuando falleció. Yo me imaginaba una persona, sobre todo, insisto, más bien cuando niño y joven, de unos 70, 70 y tantos años. Y realmente murió pues muy joven, murió de 58 años de edad. Y así hay otros personajes, como te diré, bueno, al menos de los que abordo aquí, solamente hay dos de ellos que murieron ya de edad avanzada. Antonio López de Santana, si mal no recuerdo, 82 u 83 años murió, y Porfirio Díaz de 85 años. Sí. Hay otros personajes, como el caso de Maximiliano de Habsburgo, que él murió muy joven, murió de 34 años. Y así podemos encontrarnos a varios, a Zapata, que también muere muy joven, a Miguel Miramón, personajes que, bueno, pues todavía les quedaba muchísimo tiempo más por vivir, pero pues las circunstancias bélicas e inestables, por consiguiente, de nuestro país, y además que la calidad de vida era diferente, pues no les permitió, perdón, abundar más en esta vida. Te voy a hacer unas preguntas. Quiero que me respondas, si me haces favor, Sí, con una palabra o una frase corta sí, claro. de cada uno Sí. de los personajes que te pregunte. Uh-huh. ¿Qué es la característica Ok. para ti? Frase, ok. ¿Frase o palabra? Uh-huh. Hidalgo. Ok, está bien. Hidalgo. Hidalgo, hombre culto, Morelos. un excelente estratega Iturbide. militar, obviamente. Ay, un oportunista y un hombre tricolor. Ahí te lo dejo en suspenso lo de tricolor, para que si alguien se entera el por qué, aquí viene en el libro por qué digo lo de un hombre tricolor. Sí. Guerrero. Guerrero, fue uno de los primeros agitadores de nuestro país. Juárez. Pues una persona muy obstinada, Maximiliano. una persona a la que fue totalmente engañada, Ocampo. inteligente, muy inteligente. Miguel Miramón. Eh, él estuvo lamentablemente en el bando equivocado. Si hubiese sido liberal en vez de conservador, otra cosa hubiera sido en la vida de él. Y también, ¿por qué no decirlo hasta del país, me imagino? Santa Ana. Uf, Santana, fíjate que en la investigación, bueno, en toda esta investigación que llevé a cabo para el libro, Sí. me encontré que es hasta el momento, bueno, quizá no hasta 2020, yo creo que del 30 de noviembre del 2018 para atrás, fue el hombre, o al menos el presidente, que más calificativos tuvo, pero de manera desagradable. Camaleónico, injusto, bueno, te puedo decir muchísimos, inmaduro, inmoral, en fin, pero en pocas palabras, fue una persona que yo siento que le quedó de ver a la patria. No con tantas cosas que han dicho en la historia, porque realmente él no fue el que vendió la mayor parte del territorio. Y aquí se aborda en el libro el por qué. Sí. Él solamente vendió lo que fue la Mesilla, un territorio pequeño arribita de Sonora, en lo que ahora pues ya está en Estados Unidos. Sí, perdón, que era. Madero. Pues una persona con buenas intenciones, pero muy ingenuo e impreparado para tener el mando del país. Zapata. Pues una persona muy desconfiada en su vida personal, particular, ya no se diga en su vida ya como revolucionario. También visionario el señor, muy Villa. visionario, muy, él pasa de truana pues no puedo decir propiamente que héroe, pero también fue un visionario en su tiempo, aunque no lo parezca, pero aquí explico los motivos por qué también fue un visionario, muy valiente, eso sí, el amigo, pero también muy sentimental. Carranza. Una persona muy ecuánime, aunque él en un principio te diré que era
que él no quería hacer una nueva constitución, él simplemente quería modificar la que ya existía de 1857. Entonces, se le atribuye a él que fue el que promovió y todo el asunto para la constitución de 1917, cuando él no quería una nueva constitución, sino reformar la anterior. Bueno, ya te dije más palabras, pues, del personaje. Díaz. Porfirio Díaz, un personaje también muy polarizante, pero considero que un tanto incomprendido por la historia oficial y por muchos mexicanos, que como todos hicieron muchísimas cosas malas, muchísimas, y se siguen haciendo, que mejor ni me meto, pero bueno. Y se harán. Obregón. Obregón, mira, una persona muy bromista, pero lamentablemente por una gestión de él todavía nos sigue perjudicando en estos tiempos al país. Eh, no lo abordo aquí, pero lo pienso hacer posteriormente del por qué nos sigue perjudicando una decisión que él tomó con unos tratados que firmó, precisamente los tratados de Bucareli, que nos siguen perjudicando hasta la fecha. Elías Calles. Era una persona que era muy gris en su accionar, pero fue agarrando poder hasta llegar al clásico maximato, que aquí explico por qué lo de maximato. José Vasconcelos. Pues mira, él fue asesor de algunos presidentes de aquel tiempo, asesor político, e inclusive, bueno, llegó hasta tener aquí una especie de agencia nazi. Hijo. Muy inteligente también el señor. Lázaro Cárdenas. ¿Quién más, Jera? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, pues una persona muy querida como persona y como presidente en Michoacán. Sí, de Lázaro Cárdenas me refiero. El gran Tata Lázaro, que todavía le siguen a estas alturas poniendo, tengo entendido, altares, y creo que me lo platicaste, que le siguen poniendo altares en el Día de Muertos allá en su querido Michoacán. Sí, es una de las... Es más, yo siento que ha sido el presidente que ha sido más querido, de menos en una entidad. Sí, yo creo que es el más representativo en una entidad, tienes toda la razón, como ha sido este personaje, que yo siento que tiene más ventajas que desventajas, pero como todos, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Que por cierto, Pero pues eso es pues casi me atrevo a decir. Sí. tres generaciones han gobernado ese estado. ¿Mandé? 3 generaciones han gobernado ese estado de Sí, esta misma familia. así es. Lázaro Cárdenas, su hijo y su nieto. Lázaro Cárdenas del En Río, efecto, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Cardenistas, sí. y El hijo y el nieto. Lázaro Cárdenas Batel. Bueno, ahora te voy a hacer... Cárdenas Solórzano y Batel, en efecto, Gerardo. Yo Son tuve los tres. el Que gusto, pocas familias se pueden dar ese lujo. sí, tuve A ver, el gusto de sí, haber... perdón. Tuve el gusto de haberme encontrado a Lázaro Cárdenas en una ocasión en la FIL. Mi hijo estaba pequeño, mi hijo intentó ¿A, abordar a Lázaro Cárdenas o a Cuauhtémoc? a Cuauhtémoc ¿A Cárdenas. Cuauhtémoc o a Lázaro? A Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Cárdenas. Fue a quien nos encontramos Ok. en la FIL. Y mi hijo lo abordó y se portó de una pieza el señor. Mis respetos. Uh-huh. Entonces, es un comentario que Sí. quiero hacer porque mucha gente lo tilda de déspota y todo. A título personal, a mi hijo y a tu servidor, sobre todo a mi hijo, lo trató de excelente forma. Bueno, volviendo. Yo te he conocido algunas facetas en tu vida, Toño. Ah, qué maravilla. Maestro, Sí, mi hijo. licenciado en educación física, escritor, que es la faceta más nueva. También la faceta en el grupo musical. Dime una característica que Antonio Sandoval, la persona común y corriente que está en la calle, admira del profesor Antonio Sandoval. Pues yo creo que
autoadmirarme como que no me es muy Yo sé que convincente, no, Gera. pero dime Gracias una por la oportunidad, característica, pero eh, mandé una característica. honesto, Gera. Me gusta la honestidad y el respeto. Como maestro de educación física, como maestro de educación física, Pues mira, tanto como maestro, sí, mira, como maestro, tanto como maestro de educación física como maestro frente al grupo, quizá no fui el mejor maestro, obviamente, de México, pero fui de los que trató de hacer su trabajo con la mayor ética y por consiguiente que va incluida con honestidad. ahora, ¿qué me puedes mencionar de Antonio Sandoval, el escritor? Pues mira, Jera, es una faceta que la, que te diré, pues se despertó en mí hace un poco tiempo, que te diré, hace unos 4 años, que fue cuando tomé la decisión de plasmar eso que investigaba en libros, porque la otra que te mencionaba hace un rato, que era de darlo a conocer, pues fue muy diferente, sino yo lo iba a dar a conocer con pláticas cuando nos reuniéramos con los amigos, siempre y cuando se ofreciera algo de historia, pero la mejor manera de poderlo transmitir y de dar a conocer y de compartir es por medio de un libro, por medio de una plática como la que estamos teniendo tú y yo de este tema en especial, porque me he dado cuenta, Jera, que quizá la historia es una de las materias o temas que menos les gusta al mexicano. Tanto es así que confunden los hechos y los personajes en tiempo y en forma. No los culpo, pues, pero este, eso es uno de los motivos que me orilló a plasmarlo, para darlo a conocer. Que se dieran cuenta que la historia no es como la pintan y que además hay otras personas más en este devenir del país a lo largo de los años pasados, que son muy, muy importantes, son muy trascendentes y que lamentablemente no les han dado el interés o la difusión y por consiguiente la veracidad en sus hechos de lo que hicieron. Te lo mencionaba hace un rato, Melchor Ocampo. Siempre que se habla Juárez, más bien es Juárez, pero a Melchor Ocampo se le hace a un lado. Y yo no sé qué hubiese hecho Benito Juárez si no hubiese tenido a Melchor Ocampo a su lado. No sé qué hubiera pasado de su gobierno y de su persona como, obviamente, como presidente. Y así te puedo mencionar otros más. Ahora, Pero insisto, este, la historia está muy, muy manipulada, desde mi punto de vista. No con eso quiere decir que yo tenga la verdad. Es lo que yo aprecio, lo que yo siento y lo que me ha tocado cerciorarme a lo largo de estos años de investigación, que tranquilamente son unos 10, 12 años de investigación, pero ya exhaustivamente de 5 o 4 años para acá. Sí, perdón, Gerard. no, adelante. Eh, si llega un niño Te un escucho. jovencito de secundaria, que estés exponiendo tú, presentando tu libro, que llegue y te pregunte, oiga, profesor, ¿por qué debemos de leer su libro? ¿Qué nos recomienda de él? Bien, pues tendríamos que leer el libro para conocer realmente qué hicieron y qué dejaron de hacer, como lo dije en un principio, estos personajes, que los conozcan más de una manera imparcial y no adoctrinada como se ha hecho a través del tiempo. Y así se enseña a valorar más los hechos que cada uno llevó a cabo e, insisto, dejó de hacer, y por consiguiente, pues que valore más el resultado que de esas personas y de su accionar son hasta nuestra fecha, pues sí, el resultado en la mayoría de los casos. Todavía seguimos viendo resultados de ese tipo de, de estos personajes. De una o de otra forma, se siguen viendo.
y así los van a poder entender más, van a poder conocer más qué fue de su país, cómo era antes, qué hicieron esas personas que, pues, insisto, nos la pintan o como héroes, como si no tuvieran defectos, o como villanos, como si fueran lo peor del mundo. Ellos tendrían su punto de reflexión en la medida de sus posibilidades de acuerdo a su edad, de determinar por quién se inclinan más, ojalá que tomen buenos ejemplos de ellos y que de los malos ejemplos que tuvieron o el mal accionar que tuvieron algunos de ellos, también lo tomen de ejemplo para no seguir cometiendo los mismos errores en el futuro, porque no sabemos quién pueda ser el presidente de alguno que pudiera leer este libro en un futuro, o un gobernador, un presidente municipal. ¿Algún Que dato, conozcan más porque me he dado, perdón. algún dato que nos pudieras mencionar que abordas aquí en el libro que sea, ahora sí, sorprendente? Y hay varios. Sí, pues mira, te diré, por ejemplo, que algo que me llamó la atención sobremanera fue cuando me tocó ver la fe de bautismo de José María Morelos, bueno, como normalmente lo conocemos, de Morelos. Él aparece en su registro bautismal como Joseph, como si fuera de nombre inglés, Joseph María Teclo Morelos Pérez Pavón. Entonces sí me llamó bastante la atención ese documento, aunque aquí en el libro lo pongo como José María, no lo pongo como Joseph, pero sí fue algo que me llamó poderosamente la atención. Otra, eh, Otro dato que me llamó también bastante la atención, cuando visité Cuautla, eh, en el estado de Morelos, está muy cerca a donde nació Zapata, que es San Enecuilco, y me platicaban que el 7 de agosto en la noche se reúnen en la plaza, en una de las plazas de ahí, de las principales de Cuautla, muchas personas se reúnen, se llevan unas antorchas, amén de que otras cosas lleven más, como para pasar el rato, y se van caminando hasta Anenecuilco, desde Cuautla a Anenecuilco, para llegar allá merodeando después de las 12 del día siguiente, que en este caso sería el 8 de agosto, para cantarle las mañanitas ahí en el espacio donde él nació, en la choza donde él nació en Anenecuilco. Fue algo que me llamó bastante la atención y que pues poco se sabe. Yo al menos, a pesar de que ya llevaba un buen rato investigando a Zapata, cuando llego y me entero de eso por personas oriundas de Cuautla y de Anenecuilco, pues me gustó, me emocionó. Hasta tanto es así que espero en un futuro no muy lejano ir a cantarle las mañanitas, a incluirme en esa peregrinación para ver más directamente ese suceso. Vivirlo. Vivirlo, en efecto. Otra cosa que me entusiasmó bastante es de que, por ejemplo, dentro de los personas que están aquí en este libro, de los personajes, me di cuenta que hubo dos presidentes excelentes bailarines, que eran muy buenos bailarines, y ni se imagina uno quién. Bueno, los voy a decir aquí. Esos dos bailarines eran Benito Juárez y Francisco y Madero. Tú te los imaginas como bailarines, como que les gustaba mucho bailar, pues no que se dedicaran en profesión como bailarines, pero les encantaba bailar a ambos. Otra Así es que, cosa que a mí me sí. llama mucho la atención, ahorita, dos cosas de Juárez. Una, lo que sucedió con Miguel Miramón, Uh-huh. y la otra, la estatura que tenía Juárez. Mira, yo creo que Juárez y Madero comparten más o menos la misma estatura, la misma talla corporal, porque los dos eran más o menos como de unos 60, cuando no hasta menos, 1,60 m de estatura, cuando no hasta menos. De Benito Juárez, 1,37. Fíjate nada más, bastante pequeñito, Ahora imagínate, pero pon a Maximiliano y a Juárez juntos.
No, pues casi era el doble, eran dos Juaritos ahí con la estatura de este señor, que más o menos andaba como en el 1,80 y tantos, 1,90 de estatura, sin tener la certeza de cuánto con exactitud tenía de talla Maximiliano. Pero sí, fueron dos personajes antagónicos, Anda. Maximiliano y Juárez. Y fíjate, Jera, aprovechando que estamos hablando de Juárez y en este caso de Maximiliano, frente, ubicas dónde está en la Ciudad de México la estatua de Carlos IV, de lamentada la del caballito. Sí. Ah, sí, creo que es Carlos IV, si mal no recuerdo. Carlos IV, Carlos V, pero creo que es Carlos IV. Bien, en ese edificio que está ahí, enfrente está el Palacio de Minería. Sí. En el edificio que está ahí, antes de que lo construyeran, si mal no recuerdo, fue Manuel Tolsá, uno de los grandes también, español, si mal no recuerdo. Ahí, en el espacio que ocupaba el edificio anterior a ese, ahí fue embalsamado Maximiliano. Y te imaginas tú, pues cómo. Y sin embargo, ahí, ese espacio que hoy ocupa, no recuerdo cuál es el nombre del edificio, creo que es un museo, pues ahí en la antigua construcción, embalsamaron a Maximiliano cuando llegó a la Ciudad de México, que ya era la segunda embalsamada. Ay, híjole. Sí, te escucho. Manuel Tolsá, Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión, fue un reconocido arquitecto, ingeniero y escultor español y nació en Enguera, España, el 4 de mayo de 1757. Lo que preguntabas. Fíjate nada más. Sí, Bueno, sí estaba. No, una, gracias por la aportación. ahí lo que mencionas, mucha de la vida que se ha dado en ahora sí, trascendente en la historia de nuestro país, se ha dado en esa hermosa ciudad que es la Ciudad de México. Te ha dado por abordar algunos recintos, algunos sucesos aquí en tu libro de la Ciudad de México. Sí, mira, que este libro, al finalizar, ya una vez que concluyo con estos personajes, abordo lo que le titulo Curiosidades de la Historia. Son 4 curiosidades, entre ellas está las voy a nombrar por cómo vienen con el título, es Los 3 Reyes Malos, Himno Nacional 50% mexicano, El Niño Héroe Olvidado y La Calle Madero. En cuanto a un espacio, hablo en exclusiva de La Calle Madero, para las personas que nos estén viendo y escuchando. La calle Madero, si nos ponemos de frente a la Torre Latinoamericana, es la calle que se encuentra al lado izquierdo. Esa es la calle de Madero y que va del eje central Lázaro Cárdenas hasta el Zócalo, poco menos de 1 kilómetro de longitud, y ahí abordo hechos históricos, si mal no recuerdo son 20 y tantos o 30 hechos históricos que se suscitaron por esa vía. Entonces, por decirte algo, cuando trajeron a el monolito de Tlaloc, de allá de Coatlichán, en el Estado de México, en el año de 1964, de Coatlichán para llevarlo al Museo de Antropología e Historia, creo que sí es el Museo de Antropología e Historia, o al menos enfrente del Museo de Antropología e Historia, el monolito pasó por la calle Madero, eso, insisto, fue en 1964. Cuando era Otra, por todavía, la calle de cuando cuando todavía, era todavía con tráfico motorizado ya ni se me hizo en una 1964. decisión muy acertada el que la hicieran peatonal. La disfrutas. Sí, sí, Gera, La disfrutas. exactamente. Mira, hemos platicado en otras ocasiones tú y yo de manera particular que lo que es la calle de Madero, la paralela 5 de Mayo y la otra paralela Tacuba están llenas de historia que también nos podría dar, si no para escribir un libro, sí para escribir un buen documento con los hechos históricos suscitados en esas otras 2 calles paralelas a la de Madero. No, es que, híjole. Bien, entonces,
En el segundo libro, que era aprovechando, sí voy a abordar mm, al Palacio Nacional dentro de las curiosidades de la historia y otra, pues puedo decir espacio, bueno, como construcción el Palacio Nacional, su historia, porque poco se conoce también de ella. Y otro espacio es el Zócalo. ¿Por qué se le llama Zócalo? Últimamente se ha difundido más el por qué se llama Zócalo, pero en el libro número 2 de historia voy a abordar el por qué se llama Zócalo, a partir de cuándo surgió, las medidas que tiene en la actualidad el Zócalo, qué se ha hecho ahí, en fin, en fin, en fin. Hoy abordo ese. Y también de todas las curiosidades del próximo libro de historia van a ser el penacho de Moctezuma y lo de los niños héroes. Son otras 4 curiosidades que se abordarán en el 2. A título personal, los invito a que si tienen la oportunidad de visitar la Ciudad de México, entren a todos esos recintos, sin ir tan lejos, Palacio Nacional. Y si no tenemos la oportunidad de salir, hay que visitar los monumentos que tenemos aquí en la ciudad. ¿Cuánta historia no tienen? ¿Cuánta gente sabe que el primer Palacio Nacional fue nuestro Palacio de Gobierno aquí en Jalisco? ¿Verdad, Toño? En efecto, que en efecto, sí, era, así es. Cuando Miguel Hidalgo y Costilla vino en el año de 1810, nombró como Palacio Nacional al Palacio de Gobierno de aquí, del estado de Jalisco, ubicado en Guadalajara. Y fíjate que era, este, aprovechando este espacio con el comentario que haces con respecto a que desconocemos de Guadalajara muchísimas cosas. Hace aproximadamente un mes me enteré, hemos oído hablar de Ramón Corona por la calle y por el mercado. Yo creo que la mayoría de tapatíos conoce a Ramón Corona por la calle, porque, pues es el nombre de una calle, porque la mayoría de personas en México conocen al personaje porque es el nombre de una calle o porque es el nombre de una escuela o porque es el nombre de algún otro lugar como por ejemplo el mercado o el nombre de una plaza. Bien, me enteré, Jera, dónde mataron a Ramón Corona, dónde quedó, no digo que muerto porque falleció después a las horas de cuando a él más o menos lo asesinan, si mal no recuerdo, 1889, el 10 de noviembre, creo que fue el 10 o el 9 de noviembre de ese año, como a las 4 de la tarde, es cuando lo acuchilla Primitivo Rom. Y fallece hasta la madrugada del siguiente día. Pero ¿dónde, dónde fue pues prácticamente ultrajado? Me llamó mucho la atención porque ya sé dónde fue y no he tenido la oportunidad de ir al centro por esta situación pandémica para estar en ese espacio, que digo, pensar que este espacio, todavía me imagino que algunas construcciones que estuvieron en ese tiempo están en la actualidad, vieron en el buen sentido de la palabra y en sentido figurado, obviamente, cómo fue amancillado este señor, cómo fue, pues, sí, Sí, violentado en ese espacio. si te fijas, Toño, eh, poco sabemos de nuestra ciudad. Sí, Pasamos sí, y vemos las cosas, pero no las observamos. Un sí, detalle, y ahí me terminé de cerciorar, cuando tuvimos, ahora sí, el gusto de que Rafa nos invitara al centro a tomar medidas para una prenda para nuestro uniforme, que sí. estuvimos en una finca antigua, allí por la de Independencia y Pedro Loza. Uh-huh. Y finca que en su fachada tiene troneras. En efecto, Gerard. Sí. Y pasas tú y ni le tomas importancia. Sí, Entonces, la mayoría de personas cree que son ventanitas. exactamente. ¿Y por qué fueron hechas? No sabemos nada. No, Historiadores, fíjate, Gerard, que hace falta, ¿mande? los historiadores, ¿No? que la verdad se me figura que es una de las profesiones menos requeridas, pero tan necesarias. Sí, sí, Gerard. Qué gusto me daría tener, aunque hay por ahí un libro que hace algún año y medio, 2 años adquirí, con la historia de una de las construcciones de aquí de Guadalajara, pero falta mucho, Gerard, falta mucho, mucho.
Por ejemplo, recuerdo que le hicimos la pregunta al, al dependiente de ese establecimiento comercial a donde llegamos y no nos supo dar razón, si acaso que fue creo que en un convento o algo así, pero no hay una fuente fidedigna de documentación como para que tú digas, en este edificio pasó esto, esto y esto. No, Y, no lo hay. Y si lo hay, pues está muy escondido. sí. Y como esa finca, ¿cuántas habrán, cuántas historias no hay aquí en nuestro centro de esta hermosa ciudad de Guadalajara? ¿Cuántas historias? En Eh, el centro histórico de, sí, Gera, sí, no, no, bastantes. es increíble, increíble, la verdad. Todo lo que dejamos de conocer de nuestra ciudad. Sí, Bueno, es muy triste, Gera.